Bueno, Guille, ayer, bueno, la semana pasada, cuando me invita, me plantea la posibilidad de referirnos de compartir reflexiones, experiencias, los distintos avatares transcurridos en pandemia y la pospandemia, y cómo pensamos la pospandemia y cómo la enfrentamos, considerando, entre paréntesis, que aparentemente y lamentablemente la pandemia no se ha superado. Es decir, si vemos lo que está sucediendo en Alemania y en los países europeos o en Rusia, lamentablemente aparecen terceras, cuartas olas, entonces la experiencia y el aprendizaje de haber actuado frente a este fenómeno inédito que fue la pandemia y que nos atravesó, que nos generó cientos de miles de muertos en Latinoamérica y millones en el mundo, bueno, tenemos la experiencia de estos casi 2 años y frente a este improviso, cómo activamos, cómo sacamos fuerzas de la nada y nos organizamos y emprendimos la lucha y la resistencia con estas dificultades. Claro que la pandemia también ha acelerado procesos que de alguna forma nos condicionan en el futuro en el sistema financiero internacional, en particular en los bancos privados, yo creo, y en los bancos públicos también. Así que, en principio, vamos a remitirnos a marzo del anteaño. Nosotros teníamos un gobierno nacional que en 2019 había ganado, el gobierno de Alberto y de Cristina, tenía el desafío enorme de reconstituir el país después del desastre que había sido el gobierno neoliberal de la derecha del macrismo. Había que dejó un endeudamiento atroz, que generó un sobreendeudamiento de 42.000, 43.000 millones de dólares, que al día de hoy tenemos que estar renegociando con el Fondo Monetario, desmantelado el sistema productivo, caída de los salarios, aumento de las tarifas energéticas, bueno, en fin, un desempleo y un aumento de la informalidad enorme, y se imponía ese desafío del gobierno nacional y popular de reconstituir la Argentina, ¿no? En función de la experiencia también de otros gobiernos latinoamericanos que tenían o tienen el mismo desafío después que gobierna la derecha. 3 meses y se vino a mediados de marzo, finales de marzo, 3 meses de gestión de asumir la hecatombe y este desastre que fue la pandemia. Nosotros particularmente, como decía Guillermo, tenemos una gremial interna que defiende y representa a 9.000 trabajadores aproximadamente en la seccional Buenos Aires del Banco de la Nación, y teníamos al jueves subsiguiente de ese viernes que se genera el cierre absoluto y el confinamiento total de toda la sociedad y todas las actividades, teníamos al jueves siguiente agendada la reelección y elección nuestra. Por lo tanto, también tenemos que definir, después de 2 años ahora, la continuidad de esa elección. Pero bueno, no fue un golpe terrible aparte porque fueron casi un mes y medio que estuvieron los bancos cerrados, hubo una presión social enorme por la reapertura, a la vez teníamos a los compañeros que en un estado emocional y de preocupación no querían reasumir sus funciones. Los jubilados, los planes sociales, millones de argentinos que necesitaban de efectivo requerían atención, se reabrió y encima, claro, como había mucho personal de riesgo, madres a cargo de los niños, se reabre con el 30% de las dotaciones de esos 103.000 trabajadores bancarios que hay en todo el país. Somos 103.000 bancarios en la Argentina, y habría que reabrir las sucursales si no había la dotación suficiente. Eso implicó poner toda nuestra estructura, que también estaba golpeada, porque lógicamente todos los militantes, todos los trabajadores nuestros
estaban atravesados por el miedo, la angustia, como todos ustedes les habrán pasado, pero bueno, no obstante nos rearmamos, armamos equipos de voluntarios, caminamos, nos expusimos al virus, le pusimos el cuerpo y pusimos en funcionamiento de emergencia toda la estructura sindical, que me encantaría repasarla con ustedes por si sirve en algún sentido esa experiencia y por si lamentablemente, espero que no, haya o exista la posibilidad esta de que aparezca nuevamente una tercera o cuarta ola. Nos pusimos al frente para repartir lo que parece ahora una cuestión secundaria, pero nos pusimos al frente para el reparto de barbijos, alcohol en sucursales, seguimiento exhaustivo de los casos COVID, de control, seguimiento exhaustivo de casos COVID, aislamiento, exigiéndole al banco que tome todos los recaudos, campañas de vacunación antigripal, es decir, para poder disociar el COVID de una gripe común, pusimos con la obra social nuestra y el sistema de salud nuestro bancario, para todos los trabajadores bancarios, una campaña de vacunación contra la gripe normal, que ayudara a los compañeros a poder disociar los síntomas del COVID de la gripe, ¿no? Después armamos una mesa de trabajo con la gerencia general, directorio de seguimiento permanente, porque claro, si había contactos estrechos, había que cerrar las sucursales, había que mandar esos equipos de trabajo a otra sucursal. Bueno, toda una situación muy compleja. Exigimos aumento de personal, porque había personal, muchísimo personal, como les planteaba, confinado. Planteamos también, conseguimos la licencia COVID que no impacte en los descuentos de presentismo y productividad, es decir, aquellos compañeros que estaban faltando fruto del COVID y que eran forzados porque eran compañeros de riesgo, que no sufran descuentos en sus sueldos, en sus saberes. Se consiguió un pago extraordinario para el personal que afrontó presencialmente al COVID, como forma de reconocimiento de ese esfuerzo y ese riesgo también para sus familias. Conseguimos un resarcimiento económico para las compañeras y compañeros que debían mandar a sus hijos a colonias, a colonias o guarderías o a niñeras, porque las guarderías estaban cerradas y eso significaba un gasto adicional. Se consiguió la licencia escolar también para padres y madres que estaban al cuidado de sus hijos, es decir, poder cubrir a los padres y madres para que no vayan al trabajo y puedan cubrir a sus hijos porque sus hijos no tenían escolaridad. A la vez presionamos para que se disminuyan los turnos, porque se abrió como un sistema de turnos, exigió que se exigían por vía virtual y por lo tanto cubrimos a todos esos trabajadores. Bueno, fue un trabajo enorme que también, bueno, teníamos que proseguir trabajando con la garantía de la continuidad de los derechos y demás conquistas. En ese esquema de año y medio, 2, también incorporamos el cupo laboral trans. Fuimos el primer banco en el mundo que puso como condición que el 1% de sus trabajadores vengan del colectivo trans o de la diversidad. Por lo tanto, los transexuales, las diversas comunidades de la diversidad sexual pudieron por primera vez ingresar a un organismo público nacional financiero con un cupo, es decir, el 1% de los trabajadores, y esto también es un logro que trabajamos con el gobierno nacional, ¿no? El 1% de esos 17.500, 18.000 trabajadores, es decir, 180 compañeros, van a ser de origen o van a tener que ver con esta diversidad y van a poder conseguir trabajo. Eso empezó a ser imitado en todos los organismos públicos de la Argentina y realmente hicimos punta y fue algo histórico que nos llena de orgullo. Después generamos la creación de la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos con la promoción de la mujer, es decir, que las mujeres tengan algunas menciones de lo que habíamos hecho durante este año y medio o 2 de pandemia.
Conseguimos también, me había planteado sobre todo el tema COVID, pero bueno, otras cuestiones como es la actualización de los bonos por aniversario del banco, cierre de ejercicio, día del bancario, en conjunto con el compañero Palazzo, que son bonos importantes que, para que todos interpreten, es un bono que alcanzaría anualmente entre todos a $1.000. Hoy en día somos la actividad, por la fuerza del sindicato, en la Argentina mejor paga en términos de promedio. Solamente estaríamos compitiendo con los petroleros en el sur del país, pero claro, el nivel de vida en el sur del país, por las cuestiones de transporte, logística, es mucho más caro, por ende la relación ingreso con gastos es mucho mayor en el sur para los petroleros que para los bancarios en todo el país. Eso también es un síntoma de la fortaleza y el trabajo extraordinario que ha hecho el compañero Palazzo en constituir el sindicato bancario en Argentina como uno de los sindicatos, o tal vez el sindicato junto con camioneros más poderoso del país. También repartimos 2.000 kits escolares, que lo hacemos todos los años. Actualizamos la línea de préstamos al personal, es decir, tasa subsidiada para el personal, a menos de la mitad de lo que es la tasa para el público en general, en los préstamos personales, y ahora estamos peleando por el préstamo hipotecario, pero claro, los préstamos hipotecarios, el volumen es mucho mayor y subsidiar en esos términos y condiciones es mucho más oneroso para una entidad pública que estaba, para el Banco Nación, que venía destrozada, como nunca había existido en la historia, precisamente por la gestión del gobierno de derecha de Macri, que lógicamente lo que ellos representan o son financiados, como todos los gobiernos de derecha, por la banca internacional y la banca privada. Lo que necesitan es una banca pública floja para que los que lo subvencionan o lo financian en las campañas políticas puedan después hacer negocios y no tengan una tasa testigo que les baje el nivel de rentabilidad desde la banca pública de los bancos centrales. Bueno, también la defensa de los compañeros sumariados. Hubo una enorme cantidad de compañeros sumariados por los ciberataques, es decir, la transformación de la operatividad de lo físico a lo virtual, los créditos que tuvo que forzosamente dar por la pandemia y para de alguna forma asistir a tantos sectores muy vulnerados, muy destruidos, muy afectados por los cierres de actividad, el Banco Nación tuvo que salir a dar crédito, y ese crédito, al no haber presencialidad o al estar muy restringida la atención al público presencial, los tuvo que dar en forma virtual. Bueno, ¿qué contarles? Los ciberataques provocaron decenas, cada vez es mayor, están saltando más los problemas, de estafas virtuales millonarias. Y el banco, claro, lanza a los sumariantes que responsabiliza a los compañeros, a los trabajadores de decenas de sucursales del país por no haber tomado las medidas. Pero bueno, en verdad, la pelea nuestra es que si lograron plantear esto, meterse los ciberataques para hacer las estafas, es porque el banco tenía graves dificultades de control y de seguridad informática. Así que estamos defendiendo a decenas de compañeros, más de 100 compañeros que están siendo sumariados por esta cuestión de los ciberataques. Es otro de los sesgos, de los rasgos que nos deja la pandemia. Y esta post-pandemia o ciclo de la pandemia, porque esperemos que no, como planteaba recién, no se agrave o no retorne, nos deja problemas y una agenda complicada, ¿no? Porque fundamentalmente de lo estructural aceleró la reconversión del sistema financiero, de su estructura, de su modalidad de negocio, de su tipología de la renta y de su modo de trabajo, ¿no? Impacta en los bancos privados, pero también impacta a nosotros, en los bancos públicos. Porque la base estructural se está transformando, reduciendo significativamente y reduce y ataca al trabajo bancario. Se está sustituyendo el trabajo físico, están cerrando sucursales los bancos privados, afortunadamente. Yo creo que ahí tenemos
una ventaja comparativa a los bancos públicos, que es trabajar, expandirse sobre los cierres de los bancos privados. Están cerrando sucursales, están fusionando, entre comillas, sucursales, y esas fusiones son cierres reales. El cambio también de la operatoria física lamentablemente está afectando la cantidad de cajeros que teníamos en todo el país. Les doy un ejemplo. En la Casa Central, esa que ustedes conocen, tan significativa y tan simbólica para nosotros, que muchos de ustedes vinieron, había, si bien recuerdan, una enorme cantidad de cajeros físicos, eran 170, 180. ¿Saben cuántos compañeros cajeros están operativos al día de hoy? 20, 25. Es decir, esto como referencia de la principal casa bancaria de toda la República Argentina, imagínense también en las sucursales. Todo pasa ahora por la operatoria de los celulares. La mayoría de la población ya no acude. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los trabajadores? ¿Cómo nos los reconvertimos? ¿Cómo los preparamos? ¿No? Compañeros de 25, 30 años de funciones debieron forzosamente en este año y medio incorporar, diría en los últimos meses, porque en el año y medio nos estaban sopapeando, ¿no? Esquivando las trompadas, pero bueno, estos compañeros de 25, 30 años de trayectoria bancaria tuvieron que incorporar otros saberes, ayornarse, aprender nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. Y la banca se aprovecha de esto, ¿no? Está potenciando de nuevos modelos de negocios. Está cerrando sucursales, no solamente con la cuestión de lo físico, está creando un sistema financiero paralelo a través de lo que ustedes están trabajando, están haciendo los cursos, las charlas de las Finitech y de las agencias complementarias. Están destruyendo la actividad y la están derivando a estas agencias complementarias, a estas Finitech, a estas, miren las siglas, OPNFC, otros proveedores no financieros de crédito, miren esta sigla, PSPS, proveedores de servicios de pago, o AG, agencias complementarias de servicios financieros. Bueno, en fin, hay siglas para todos los gustos. Realmente lo que están planteando, están saliéndose del sistema financiero tradicional. ¿Por qué? Porque evitan los controles de los bancos centrales, evitan los controles de los estados, lavan dinero, van hacia el negocio de las criptomonedas, y son los mismos bancos, por eso no se denuncian a ellos, por eso no se denuncian ante el Banco Central y los bancos centrales, porque son los mismos bancos que externalizan, tercerizan, van hacia actividades complementarias para precisamente evadir y no tener más controles de los gobiernos nacionales y populares o progresistas. Es una situación que la lógica de la mercadotecnia avanza y se aprovecha también de lo que ellos llaman home office, nosotros en un español o portuñol hablamos del teletrabajo, ¿no? Y ese teletrabajo, la verdad que nos está afectando, y nos está afectando, por eso yo creo que tenemos que establecer estrategias en común continentales, porque está afectando sobre el sentido común, como diría Gramsci, ¿no? Las reformas estructurales que los gobiernos de derecha implementan a nivel continental, como lo hicieron, si ustedes recuerdan, si hay algún muchacho mayor como yo, en la década del 90, ¿sí? Con el avance del neoliberalismo y la reconstitución y la reformulación de el Estado, es decir, acá somos todos jóvenes, dice la compañera. Sí, veo que hay mucha juventud allí, pero a vos te veo pocos pelos, así que me imagino que también sos de militar. Porque se usa el peinado ese, nada más por bueno. Bueno, ustedes recuerdan Collor de Mello en Brasil, Bucarán en Ecuador, Fujimori en Perú. Los gobiernos de derecha en la República de Uruguay con el
padre de la calle actual, Pinochet hasta los finales de los 80 y principios de los 90. Todos aplicaron la misma agenda, que era la agenda neoliberal del thatcherismo reaganista de la década de los 80 en el primer mundo, que era reducción y achicamiento del estado de bienestar y el estado benefactor. Entonces era necesario embatir contra el Estado, reducirlo, que avance la concentración económica de los poderes fácticos internacionales. ¿Y a qué apuntaban ellos? Primero, apuntaban a modificar el sentido común del pueblo, de la población, para que el pueblo mismo vote a favor de sus gobiernos, convenciéndolos de que gran parte de los problemas eran el costo de mantenimiento de los estados que ellos decían que eran estados elefantiásicos. Entonces, como dice Gramsci, primero lo que operan es el sentido común, es lo ideológico, es lo cultural. Para poder hacer las reformas económicas que ellos pretenden, primero establecen avances ideológicos a través de los medios de comunicación y de sus partidos políticos para hacer desde luego las grandes transformaciones económicas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, en vistas de no repetir errores, de pelearnos entre nosotros, de pelearnos en partidos políticos nacionales y populares, de tener contradicciones y posibilitar que la derecha avance, es disputar agenda, disputar el sentido común, ir a dar la discusión con nuestros propios trabajadores. Y con esto, ¿cómo lo articulo en relación a lo que venía planteando el teletrabajo? ¿Cómo puede ser que decenas de miles de compañeros nuestros, que la pandemia los expulsó hacia sus casas, ahora se resistan a volver a la presencialidad? No se dan cuenta, compañeros, y esta es la disputa, o esta es la discusión que tenemos que dar, que el teletrabajo es la individualización de la relación contractual colectiva y transformándola en una relación particular entre el patrón con un solo trabajador, sacando la estructura sindical, la capacidad de movilización y el poder de presión de las fuerzas del trabajo, que tienen su fuerza precisamente en lo colectivo. Entonces lo que tenemos que bregar, compañeros, más allá que entendemos las reformas tecnológicas, ¿sí?, los nuevos lenguajes, es que los compañeros vuelvan para poder hacer asambleas, para que tengan una pertenencia, porque aparte es un sistema de un gran cinismo el de que considerar que los trabajadores no van a tener disociada su privacidad en sus casas, de su familia, de sus tiempos, ¿sí?, de la alienación que produce la extensión de la jornada laboral con los trabajadores en sus casas y no estando en los bancos junto con sus compañeros, accionando, trabajando en función de objetivos, ¿no? Me parece que ese es uno de los tópicos, de los grandes desafíos que tenemos, es el de resistir estas cuestiones, así como el de luchar, pelear contra estos sistemas financieros paralelos que nos vienen por nuestro trabajo, vienen por nuestra condición, vienen por la actividad financiera o bancaria y pagan con convenios mucho más baratos, lógicamente, los de comercio. No sé, me imagino que los demás compañeros de los países hermanos deben tener experiencias similares, como Mercado Pago o Mercado Libre, que juegan con la plata y hacen intermediación financiera y ahora son una de las principales empresas de toda América, con miles de trabajadores que les pagan sueldos irrisorios y ellos haciendo intermediación financiera eliminaron y destrozaron el sistema, por ejemplo, en Argentina, de comercio minorista, y es como que le concentraron todo el poder comercial de distribución y encima se dedican a hacer intermediación, prestar y tomar dinero, y no son un banco. Ni que hablar de las criptomonedas, ¿no? Bueno, estas cuestiones que el teletrabajo con nuestros compañeros
los lanzaron sin herramientas, sin capacitación, sin formación, sin condiciones de higiene y de salud, con falta de privacidad, como decíamos, sin derecho a desconectarse, sin reintegros por los gastos ocasionados por la conectividad y demás. Nosotros, ¿cómo lo enfrentamos desde la política? Con nuestros 2 diputados nacionales. Exigimos y logramos con el diputado y nuestro compañero Cisneros y la diputada Ormachea, compañeras nuestras de la conducción nacional del sindicato. La labor de ellos fue fabulosa, fue fantástica, ¿no? Porque instalaron la agenda y exigieron promover una ley que regule ese teletrabajo en Argentina. Esa ley, que, bueno, afortunadamente por el trabajo de los compañeros y de esta organización, logró que se respete la jornada laboral vigente de 7 horas 30, que se respete el principio de voluntariedad, es decir, que los trabajadores que estuvieron en pandemia haciendo teletrabajo sea una cuestión voluntaria, no exigida por las patronales y por los bancos. Que se respete el principio de igualdad salarial, que se respete el principio de reversibilidad, es decir, que el trabajador pueda volver a optar por la presencialidad en los bancos, que se respete el derecho a la intimidad y a la desconexión, y que las representaciones sindicales, en este caso el sindicato bancario, tiene que tener un nexo, un contacto con todos estos compañeros que quedaron en las casas, para no perder la relación inmediata, el vínculo que permita defender nuestros derechos, ¿no? Asociarnos, juntarnos, poder hacer huelgas. Imagínense una huelga virtual. Difícil de llevarla adelante. Por eso creo que tenemos que bregar, una vez que superemos esto, por el retorno y la normalización de la presencialidad. En relación a las agencias complementarias, esto de la externalización o de la creación de un sistema financiero paralelo no regulado. Les tiro un dato. Hoy hay 330 agencias complementarias financieras, es decir, dan servicios financieros sin ser banco. Prestan, dan dinero, cobran servicios sin ser bancos. 330. De esas son 23 Finitech. Y hay 80 bancos tradicionales. Esto es un problema, ¿no? Que estamos trabajando con el sindicato, que estamos exigiendo que terminen con las desregulaciones de los gobiernos de derecha y que el gobierno nacional tome el toro por las astas y los regule y les exija constituirse y convertirse en actividades y bancos financieros. Es un gran desafío y creo que justo ayer cuando volvíamos de la movilización nos cruzábamos con el presidente, con el compañero Palazzo, con el presidente del Banco Central, y le volvíamos a recordar esto, que no teníamos todas las respuestas de un gobierno propio, de una fuerza propia, que no habíamos tenido todas las respuestas que le habíamos solicitado en función de las problemáticas, ¿no? Así que vamos a seguir peleando por esa construcción de esa agenda popular, nacional, progresista, tratando de discutir el sentido común, como le planteaba el tema de la presencialidad contra el teletrabajo, pero también con un planteo también novedoso del compañero Palazzo para lo que es la agenda, que es una agenda en general de gobiernos de derecha a nivel mundial. La pandemia lamentablemente nos golpea y nos golpea por derecha. La salida del voto antisistémico, como se vio en las primarias en Argentina, se dio en gran parte por derecha, no por izquierda. Entonces tenemos que pelear contra ese bloque dominante histórico y pelear desde lo ideológico, desde lo cultural, del sentido común, e instalar un sentido común como les planteaba que era el concepto que trabajaba Gramsci. La idea de la reducción de la jornada laboral me parece central para garantizar niveles de trabajo en un momento donde hay concentración, no hay distribución de riqueza. Es necesario expandir las economías, integrar a millones de latinoamericanos, de compañeros latinoamericanos al sistema financiero. Sería vital una reducción de la jornada.
porque con eso mantenemos o multiplicamos el trabajo y mantenemos el nivel salarial. Claro, lógicamente, la derecha no pretende esto, si al contrario está propulsando otros sistemas que están muy lejos de esta reducción, como fue una salida después de la revolución industrial, del avance de la tecnología. Bueno, ahí apareció el tema de las 8 horas. Bueno, la reducción a 6 horas de la jornada de trabajo me parece un elemento que podemos contemplar como acción general, global, a nivel Uniaméricas. Parece que sí, que tenemos que dar esa pelea simbólica, esa pelea ideológica, y les vengo a proponer, a sugerir, a plantear para las nuevas reuniones, porque están trabajando muy fuertes. Yo veo que están accionando todos los compañeros de una forma muy, muy activa, muy inteligente. 6 o 7 tópicos como para poder ir desarrollando los futuros meses. Primero, enfatizar que es la necesidad, como les decía, de actuar en política. Que los dirigentes sindicales sean reconocidos por las fuerzas afines y podamos meternos en los diversos gobiernos nacionales con representantes propios que están en nuestra agenda, ¿no? Eso me parece central, porque si no, vivimos a la defensiva. Segundo, concientizar a las bases, como planteaba, la necesidad de la defensa de la conciencia de la clase, de que no podemos ser individuos que por no gastar en el transporte de ida de vuelta al trabajo y quedarnos en nuestras casas, considerarnos que no somos trabajadores y que no tenemos una conciencia y una identidad propia como un sujeto colectivo. Tercero, es continuar con esta tarea que estamos teniendo de hacer crecer nuestros sindicatos y constituirlos cada vez en herramientas más poderosas, políticas, económicamente e influyentes. Cuarto, algo vital que me he enterado, que la verdad que es una excelente noticia, que estemos trabajando en la formación y actualización tecnológica para los dirigentes sindicales. Es decir, cambian los lenguajes. Nosotros no podemos seguir con el viejo modelo tradicional. Tenemos que dar la pelea en el campo de ellos, y para ello tenemos que estar preparados. Tenemos que saber, como bien ustedes están trabajando, que son la Finitech, que son estas agencias complementarias, por dónde va todo el negocio financiero internacional, cómo darle la pelea, estar preparados en términos de sistema y tecnológico, conocer esos lenguajes. Si nos quedamos solamente con el viejo concepto criterio de atender en una caja o hacer los asientos contables o la política meramente comercial, estamos en problemas. Yo creo que, bueno, si ustedes ven, el 70-80%, por ejemplo, de la actividad o de las operaciones en el banco nuestro, como imagino que en el de ustedes, ya se hace por celular y por mecanismos electrónicos, no presenciales. Cuarto, fundamental para poder acceder a todas estas cuestiones, se da una muy fuerte pelea con medios de difusión propio, electrónicos, sitios web como tiene Uni, apelar a todo. Nosotros tenemos unas revistas, que acá se las muestro, no sé si salen, TEG, Táctica y Estrategia Gremial. Mostrala un poco más a la pantalla, sí, Pablo, porque se ve pesadito. Ahí, acá y acá, donde tratamos todas estas cuestiones, desde lo histórico, desde el avance de las nuevas tecnologías, de la incorporación de la diversidad, de la reformulación del sistema y modos de trabajo. Bueno, esto los compañeros lo tienen cada 2 o 3 meses, y entonces tenemos herramientas, más allá que la propensión en general es también de las nuevas generaciones a la lectura no física, porque leen todo por medios electrónicos, pero bueno, no obstante nosotros lo publicamos en redes, pero también lo tenemos como soporte físico para no perder ese ejercicio de reflexión crítica y de poder disputar la agenda, ¿no? A nosotros nos vino muy bien
porque los compañeros lo han leído, lo han incorporado dentro de sus bases de lectura, de discusiones. En fin, me parece algo muy importante, y si UNI puede generar esto, profundizar esto, sería, y los sindicatos que participamos ahí, sería fantástico. Otro tema, me parece bárbaro, me parece muy importante establecer una agenda común con todos los sindicatos, donde se elabora el desarrollo estratégico pautando objetivos y metas a cumplir y los plazos, y con evaluaciones y monitoreo. Es decir, cada país, cada compañero, cada sindicato de organizaciones hermanas de los distintos países que hoy están presentes en las salas, tiene condiciones objetivas y realidades distintas. Hay muchas similares y otras distintas. Y tienen debilidades y fortalezas de acuerdo con la historia y la posibilidad y los avances y retrocesos dictaron. Entonces, yo creo que tiene que haber como una especie de mesa de trabajo para poder ayudarlos, donde establezcamos fases y se vayan temporalmente midiendo estas cuestiones de cómo se va avanzando, qué se necesitan, qué apelan, que no sean solamente estos encuentros, sino que haya un comité de seguimiento de estas estrategias permanentes para poder ayudarlos y darles una mano en todo lo que precisen, con un monitoreo mensual o como los tiempos que ustedes lo plantean, pero bueno, me parece que en esa ayuda sería una cuestión de praxis, de avance y de continuidad más específica, y que nos vendría muy bien a todos, porque cuanta más fuerza tengamos a nivel continental, más va a repercutir, como decían los compañeros recién, a nivel local. Volver a la presencialidad, insisto, y reducir el tema del teletrabajo, seguir trabajando por más derechos y pregonar, como ustedes deben estar pregonando y trabajando, por la fortaleza de la banca pública, y también, si lo toma UNI, lo que toman los compañeros, en alguna forma establecer un planteo en común de la reducción de la jornada laboral. Así que bueno, no quiero ya sacarles más tiempo, porque sé que tienen que ir a hacer lo más sagrado que puede tener un compañero militante de las organizaciones sindicales, que es la lucha. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Fuerza, fuerza a los compañeros peruanos, fuerza al gobierno de Castillo, fuerza a los compañeros brasileños, ojalá que vuelva el compañero Lula, fuerza a los compañeros del Frente Amplio Uruguayo. Bueno, López Obrador, por más que no sé si hay compañeros mexicanos. Fuerza también a los compañeros de Colombia Humana, a los de Acción Ciudadana en Costa Rica, a los del Frente Farabundo Martí en El Salvador, y a todos los compañeros, fuerza a todos nosotros, fuerza de los bancarios. Así que les mando un fuerte abrazo, compañeros bancarios.